Esta situación para el mundo y para Costa Rica, aparte de lo que ya nos mencionaba Juan José Romero, también se encuentra con nosotros vía remota el doctor Roberto Salvatierra, quien desde que inició la pandemia a través de las aulas de la Universidad Hispanoamericana le seguía en la línea al COVID-19. Así que muchas gracias por acompañarnos, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Melissa. Muchas gracias por tenerme por este lado. Muchísimas gracias, doctor. Y como ya lo decía, cuando inició la pandemia, yo creo que ustedes fueron de las instituciones que más estuvieron al pie de la línea, viendo los datos, viendo la situación COVID. ¿Considera usted que, como se ve en el mundo e incluso en Costa Rica, fue correcta la decisión de la Organización Mundial de la Salud? En realidad, sí, me parece correcta. De hecho, se le pudo haber tomado hace un poquito más de tiempo, porque lo único que estamos básicamente es diciendo varias cosas. Primero, cuando la pandemia entró, lo que era una alerta global y nos dimos cuenta que hay restricciones en viajes, restricciones en movimiento, mientras entendíamos la enfermedad. Y eso se dio obviamente a nivel de todo el mundo. También eso lo vimos en la pandemia de la gripe porcina, donde se puso límites a nivel mundial. Lo que pasa es que no fueron tan importantes como lo que fue el COVID-19. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que en el momento en el que se quita esta globalidad o esta alerta global, como lo digo Juan José o JJ, lo que pasa es que ahora los gobiernos de los distintos países son los que van a ser encargados de la responsabilidad del manejo del COVID a nivel local. Ya pasamos de ser un proceso pandémico, o sea, a nivel global, a ser un proceso local epidémico, y vemos que incluso hemos tenido estas variaciones propias de la nación, y obviamente se mantiene la enfermedad, pero ahora los controles se van a dar por reglamentación local y no por reglamentación global como se llevó en algún momento, ¿verdad? Don Roberto, ¿esto quiere decir que la COVID-19 se convierta ahora como enfermedades como por ejemplo el sincitial o la influenza? Sí, ese es el asunto. Tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad, y si bien es cierto, la mortalidad ha bajado y han cambiado algunos aspectos epidemiológicos del COVID, siempre tenemos personas lamentablemente que fallecen. De hecho, aproximadamente 2 a 3 costarricenses siguen falleciendo por día por el COVID. Siguen habiendo variaciones como el Arturus, que viene de la India, que produce problemas en los ojos, sigue siendo muy infecciosa. Y también tenemos que cuidarnos, al igual que con la influenza, y muchos de nosotros recibimos una vacuna anual de la influenza. Hay que ver cuál va a ser el perfil epidemiológico que va a mantener el COVID a nivel nacional, y si vamos a ocupar vacunación semestral, vacunación anual, aunque he visto con muy buenos ojos lo que es la vacunación dual, que probablemente sea una forma de protegernos por más tiempo, pero sí. Ahora, lo único que cambió es que el manejo ya no es a nivel internacional, sino que es a nivel local. Si bien es cierto, no tenemos como una bolita de cristal para ver qué pasará en el futuro, ¿podríamos volver a vivir una situación como la que se vivió por la COVID-19, que inició en el 2019 y hasta hoy, imagínense, 3 años después, estamos viendo un posible final? En realidad, nosotros sabemos que las pandemias son cíclicas. Sabemos que después de cada cierta cantidad de tiempo repetimos las pandemias, y lo hemos visto durante mucho tiempo. Tuvimos la pandemia en 1918, que de hecho parte de nuestra investigación también llevó un estudio de registros históricos. Nosotros sabemos que en 1918, específicamente en Costa Rica, en 1919, hubo una mortalidad aumentada. No le llamaban por pandemia, sino por gripe, una mortalidad bastante importante. Así que muchas de las cosas que aprendimos durante esta pandemia deberíamos de mantenerlas en el tiempo, para que nos ayuden no solamente para pandemias futuras, sino para enfermedades como las que tenemos ahora. Usted mismo, Melissa, acaba de hablar sobre el virus sincicial respiratorio y la influenza. Si usted en este momento, y ya lo demostramos al 100%, casi en el 2020 casi no hubo gripe excepto COVID. Entonces, si uno tiene que salir, no sé, a un supermercado, sabe que hay mucha gente, la feria del agricultor, no está de más andar una mascarilla, ya que nos hemos dado cuenta
algo importante, ya hay una aceptación social de utilización de una mascarilla, así que como lo hacen en muchos países asiáticos como China o Corea, para no enfermarse o para no enfermar a otros, espero yo que se vuelva completamente aceptable la utilización de mascarillas, no por obligación, sino por algo personal. Y como yo le he dicho, por ejemplo, nosotros personal en salud utilizamos mascarillas para proteger a nuestros pacientes y protegernos a nosotros. Qué bueno que toca ese tema, doctor, porque bueno, actualmente es obligatorio el uso de mascarilla para ingresar a centros hospitalarios que de por sí ya son centros que están llenos de virus, no solo COVID, sino cualquier cantidad. Habría que esperar qué va a decir el gobierno, pero ¿cuál sería su recomendación en estos casos en específico? Nosotros sabemos que los nosocomios, los hospitales tienen virus, tienen bacterias, especialmente en personas, y eso nos damos cuenta de esto. Hay personas que tienen quimioterapia, que su sistema inmunológico está completamente mal, e incluso antes de la pandemia los veíamos con cubrebocas dentro de los hospitales o personas con sistemas inmunológicos débiles. ¿Por qué no utilizar este sistema tan sencillo, tan barato, tan común ahora socialmente de protección entre nosotros, para no ir al hospital a que nos peguen una influenza, que nos peguen un virus incisional respiratorio? Con los niños también lo podemos utilizar. O sea, la protección respiratoria en centros que nos podemos enfermar, o incluso nosotros, o en lo personal yo, cuando toque ver un paciente mío, por ejemplo, con cáncer y quimioterapia, yo voy con mascarilla, no esperando que el paciente me infecte a mí, sino esperando que yo no le lleve una gripe al paciente que podría ser mortal. Así que eso lo vemos en otras latitudes, como dije, en Asia, los japoneses, los coreanos utilizan mascarillas, y es como tan común como utilizar un paraguas cuando está lloviendo. Así que eso debe ser parte de las enseñanzas que nos puede dejar este proceso pandémico, para que después, más adelante, podamos tener un mejor sistema de salud. Mucha gente se queja de la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, pero no ponen su granito de arena para no enfermarse y después consumen recursos que en realidad se pudo haber evitado muy fácilmente con lavado de manos, distanciamiento social o la utilización de una mascarilla. Doctor, nada más para finalizar, seguimos conviviendo con otros virus, ya mencionábamos dos, pero también está, por ejemplo, el dengue, que Costa Rica también ha dicho que ahorita están conviviendo los 4 serotipos en el país, también otras enfermedades que entonces nunca hay que bajar de guardia, incluso malaria, estamos teniendo un brote de malaria allá en el Caribe. Entonces, bueno, son enfermedades que hay que tener principal atención para evitar situaciones lamentables. Sí, yo muchas veces sueno repetitivo, pero es que es muy sencillo. La medicina preventiva es más barato que la medicina curativa. Por ejemplo, si usted sabe que va a viajar a Limón y tiene un tiempo para estar ahí, ¿qué puede hacer? Ir a donde su médico le puede dar un tratamiento preventorio para que usted no tenga la malaria. Si va a viajar, no sé, a lugares donde usted sabe que hay mucho papalomoyo, puede llevar mosquiteros. Si va a estar en una región con dengue, ponerse protectores para que no lo piquen los zancudos, quitarse todo lo que son los criaderos, o ahora que van a empezar a hacer fumigación de los mismos. O sea, muchas enfermedades con un poquitito de cuidado nos podemos cuidar, como la insolación. Ahora tanta gente con estos calores, hidratarse bien, ponerse protector solar, no pasar mucho tiempo a mediodía. Son cosas que pueden hacer que usted no termine en un hospital. Yo he tenido pacientes que han salido a correr durante un día soleado, terminan con sueros, enfermos, vomitando por una insolación, porque no hubo cuidado, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado esta noche. Y bueno, no hablamos solo de COVID, sino de situaciones que son importantes tener en cuenta en la salud de los costarricenses. Muchas gracias, Melissa, y muy buenas noches.